furioso. Estados Unidos cierra fronteras y México sorprende. El rival de Washington en San Diego. La estrategia del presidente estadounidense Donald Trump quedó completamente expuesta y, según el planteamiento que hoy circula en distintas mesas diplomáticas, va en sentido contrario al derecho internacional. No se trata únicamente de una postura sostenida por México, sino de una lectura que también ha sido respaldada por expertos y por ministerios de Relaciones Exteriores en diferentes partes del mundo. En este escenario, México impulsa con más fuerza la autosuficiencia industrial y al mismo tiempo profundiza sus vínculos con Brasil, Colombia y otros aliados estratégicos, con un objetivo muy claro: levantar una red económica regional que ya no dependa de una sola superpotencia. México buscará sumar fuerzas con otros países para enfrentar a Estados Unidos de la forma más firme, calculada y contundente posible. La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum dio a conocer una postura tajante, una advertencia política que marca una línea roja imposible de ignorar frente a la amenaza sin precedentes lanzada por el presidente estadounidense Donald Trump. En este video usted verá cómo México está moviendo las piezas del tablero geopolítico global, cómo está desafiando las órdenes directas emitidas desde la Casa Blanca y cómo está abriendo paso a una nueva etapa de soberanía nacional que ha dejado al mundo entero mirando con asombro. Vamos a analizar y desmenuzar esta noticia de última hora que está sacudiendo los cimientos de América del Norte y que podría modificar, de manera profunda, el rumbo de la historia económica de la región. Comencemos. Lo que estamos viendo este 29 de mayo de 2026 es, sin exagerar, uno de los momentos de mayor quiebre en la relación bilateral entre México y Estados Unidos durante el último siglo. La tensión en la frontera se siente en el ambiente y parece cortarse con cuchillo, pero hay que decirlo claro: esto no se reduce a un pleito por cruces fronterizos, aduanas o aranceles. Lo que está en juego es mucho más grande. Estamos hablando de una disputa por la dignidad nacional, por la capacidad de decisión de México y por la supervivencia económica de toda una región que durante años vivió bajo la presión de Washington. Donald Trump volvió a encender la confrontación, volvió a apostar por la amenaza y la presión directa, pero esta vez se encontró con una respuesta que no esperaba. Una muralla diplomática, política y económica levantada desde México con una estrategia que tomó por sorpresa a buena parte del poder en Washington. La orden de cerrar totalmente las fronteras, justificada bajo el argumento de una supuesta emergencia nacional, fue el punto que detonó una reacción mexicana que analistas internacionales ya califican como una jugada magistral. Imagine por un momento lo que ocurre ahora mismo entre San Diego y Tijuana. La zona que durante décadas funcionó como uno de los grandes motores de comercio binacional se transformó, de un día para otro, en el centro de una resistencia económica sin precedentes. Mientras Washington intenta frenar el movimiento de mercancías y asfixiar los flujos comerciales, el gobierno de México decidió responder con una lectura mucho más amplia: convertir a San Diego no en símbolo de una puerta cerrada, sino en el punto exacto donde el modelo de presión estadounidense se enfrenta cara a cara con la nueva visión mexicana de apertura soberana. La molestia de Trump se percibe en cada declaración, en cada advertencia pública y en cada amenaza que sale desde la oficina oval. Pero lo que realmente parece haberlo sacado de control no es solo la respuesta oficial de México, sino el hecho de que México no se haya doblado. Lejos de agachar la cabeza, el país levantó la mirada, tomó distancia de las imposiciones del pasado y comenzó a trazar una ruta propia, una ruta que deja atrás la lógica colonial con la que Washington estaba acostumbrado a tratar a la región. Para muchos sectores, la situación puede parecer crítica, incluso desesperada. Pero para el pueblo mexicano y para quienes respaldan esta transformación, este momento representa una prueba definitiva, el instante en que se demuestra si la soberanía se defiende solo en el discurso o también en los hechos. La presidenta Claudia Sheinbaum dejó marcada una línea roja que no admite retrocesos ni ambigüedades. El mensaje del Ejecutivo mexicano es claro y directo: la soberanía de México no se negocia, no se condiciona y no se pone sobre la mesa como moneda de cambio. La autosuficiencia industrial, en este contexto, ya no aparece como una aspiración lejana ni como una consigna política. Se presenta como una necesidad estratégica para resistir presiones externas y construir una economía menos vulnerable. Al observar las imágenes de los puertos secos, de las aduanas detenidas y de los puntos fronterizos paralizados por la orden estadounidense, cualquiera pensaría que México está entrando en una crisis sin salida. Pero lo que queda claro es que el gobierno de México no fue tomado por sorpresa. Detrás de esta respuesta ya existía un plan de contingencia preparado, una estrategia de respaldo y una red de alianzas que se extiende hasta el sur profundo de nuestro continente.
Brasil y Colombia dejaron de ser simples países cercanos en el mapa o socios diplomáticos lejanos. Ahora aparecen como piezas clave en una arquitectura regional que está ayudando a México a construir el contrapeso necesario frente a la hegemonía del norte. El presidente Lula da Silva y el presidente Petro han expresado su respaldo total a la posición mexicana, entendiendo que este conflicto no solo define el futuro inmediato de México, sino también el rumbo político, económico y soberano de toda América Latina. Estamos hablando de algo mucho más grande que una respuesta coyuntural. Lo que se está poniendo sobre la mesa es la creación de una red económica regional que, por primera vez en décadas, busca romper con la vieja idea de que América Latina debe seguir funcionando como el patio trasero de alguien más. La autosuficiencia industrial que México está empujando no es una frase de campaña ni un discurso vacío para consumo interno. Es una estrategia que ya empieza a tomar forma en proyectos concretos. Fábricas de semiconductores en el Bajío, desarrollo de litio en Sonora y una infraestructura energética que busca dejar de depender de las decisiones impredecibles de los reguladores estadounidenses. En ese sentido, la molestia de Trump nace de un miedo muy claro, el miedo a perder el control. Y México le está mandando un mensaje directo: ese control ya no está en sus manos. El cierre de fronteras, que Washington quiso presentar como un castigo ejemplar, está terminando por convertirse en el detonante de una independencia económica mucho más profunda. Expertos de distintas partes del mundo coinciden en que las acciones de Estados Unidos representan una violación abierta al derecho internacional y a los tratados comerciales vigentes. Sin embargo, México no se limitó a emitir una queja diplomática, ni a esperar una negociación bajo presión. La respuesta fue mucho más firme. Si Estados Unidos decide cerrar la frontera norte, México abrirá con mayor fuerza sus rutas hacia el resto del mundo y hacia sus hermanos latinoamericanos. Y aquí hay que decirlo claro, resulta impactante ver cómo el discurso de Washington empieza a perder fuerza cuando se enfrenta a los datos duros. Mientras Trump insiste en hablar de muros, cierres y amenazas, México avanza en acuerdos de transferencia tecnológica con potencias emergentes y fortalece su posición como el líder natural del bloque hispanohablante. San Diego se ha convertido en el gran símbolo de esta disputa. Para Washington, ese punto representa un puesto de control. Para México, en cambio, se está transformando en el espejo donde queda reflejada la intolerancia estadounidense, al mismo tiempo, en el escenario donde se está ganando la batalla de la narrativa internacional. La opinión pública global está cambiando de manera acelerada. Cada vez más sectores ven en la presidenta mexicana a una líder que defiende la legalidad internacional frente al desorden provocado desde la Casa Blanca. Pero conviene analizar esto con más profundidad, porque la estrategia mexicana no se limita a reaccionar ante una amenaza. Va mucho más lejos. El gobierno de México entendió que la única manera de enfrentar a un gigante furioso es dejar de depender de su comida, de su dinero y de sus condiciones. Por eso, la promoción de la autosuficiencia industrial se ha convertido en el eje central de esta nueva etapa. Ya no se trata únicamente de ensamblar piezas fabricadas en otros países para después enviarlas de regreso al extranjero. La apuesta ahora es distinta. Crear, diseñar y producir en territorio mexicano, con talento mexicano, con ingeniería mexicana y con beneficios que se queden en México. Esta política de industrialización acelerada ha comenzado a llamar la atención de grandes capitales internacionales que antes solo miraban hacia el norte, pero que ahora están volteando hacia un México que ofrece estabilidad política, soberanía energética y una visión de futuro mucho más definida. La alianza con Brasil y Colombia es, precisamente, la pieza del tablero que Washington no logró bloquear. Juntos, estos tres gigantes concentran una parte decisiva del PIB de América Latina y cuentan con recursos naturales, capacidad productiva y fuerza humana suficientes para levantar un mercado interno capaz de competir con cualquier potencia mundial. El objetivo es construir una red económica regional menos dependiente de una sola superpotencia. En términos claros, eso significa que las variaciones del dólar, las amenazas comerciales o los caprichos de un presidente estadounidense ya no tendrían la capacidad de hundir nuestras economías de la noche a la mañana. Es una movida de ajedrez geopolítico que, en este momento, tiene sin margen de respuesta a los asesores de Trump. La declaración de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre una línea roja inquebrantable no fue un gesto de arrogancia ni una provocación innecesaria. Fue, más bien, una lectura fría de la realidad política. México ha cargado durante décadas con presiones, amenazas y condicionamientos, pero este 2026 está marcando el cierre de una etapa de sumisión.
La respuesta mexicana frente a la amenaza de Trump ha sido una de las más firmes, calculadas y apropiadas de su historia moderna. No se contestó con insultos ni con gritos, sino con hechos concretos: diversificación de exportaciones, fortalecimiento del mercado interno y una diplomacia de alto nivel que ha logrado dejar aislada la postura radical de Washington en distintos foros internacionales. Lo que ocurre en la frontera, ese caos generado por el cierre de los cruces, está provocando un efecto boomerang directo contra la economía estadounidense. Las cadenas de suministro que Trump quiso cortar están golpeando con más fuerza a empresas de California y Texas que a los propios productores mexicanos. Mientras tanto, los productores de México ya empezaron a redireccionar parte de su comercio mediante los puertos del Pacífico, abriendo rutas hacia así también hacia el sur del continente, especialmente hacia el Mercosur. Es una lección básica de economía que la Casa Blanca parece haber dejado de lado. En un mundo globalizado, quien decide encerrarse termina asfixiándose solo. La combinación entre resistencia política y una nueva arquitectura económica es precisamente lo que vuelve tan fuerte este momento. Cuando se conectan todos los puntos, aparece un plan mucho más amplio que una simple reacción de emergencia. México está encabezando la construcción de un bloque regional que no busca únicamente comerciar más, sino defender de manera conjunta sus intereses estratégicos. La consecuencia inmediata ya se siente como un efecto dominó que empieza a sacudir los mercados globales. Países de la región que antes actuaban con miedo a las represalias de Washington ahora observan el ejemplo mexicano como una posible ruta de salida. La hegemonía estadounidense en el continente está siendo cuestionada como pocas veces en la historia reciente, y no necesariamente por una bandera ideológica, sino por una razón mucho más poderosa: la necesidad de sobrevivir, crecer y prosperar sin depender de una sola capital extranjera. El resto del mundo está mirando con mucha atención. La Unión Europea y las potencias asiáticas comienzan a ver en México a un socio más estable, más confiable y con mayor claridad de rumbo que una administración estadounidense que parece cambiar las reglas del juego cada mañana, dependiendo del ánimo político de su presidente. El nuevo orden mundial que se está formando ya no tendrá un solo centro de mando en Washington. México, acompañado por sus aliados del sur, está reclamando su lugar en la mesa donde se toman las grandes decisiones, y lo está haciendo con el peso de su industria, con la fuerza de su posición regional y con la firmeza de sus convicciones. ¿Qué se puede esperar en los próximos días? La furia de Trump probablemente irá en aumento y es posible que intente medidas todavía más duras. Pero el problema para él es que cada nuevo golpe que lanza termina fortaleciendo la determinación de México y la cohesión del bloque latinoamericano. La estrategia del gobierno mexicano no está pensada para ganar una batalla mediática de 24 horas. Es una estrategia de largo aliento, diseñada para consolidar una estructura económica que, rumbo al año 2027, pueda hacer de México un país prácticamente inmune a las presiones comerciales del norte. La transformación industrial ya está avanzando y, a estas alturas, no parece haber vuelta atrás. También resulta impresionante ver cómo la narrativa oficial en México ha conseguido unir a sectores que antes caminaban separados. Empresarios, trabajadores y campesinos empiezan a entender que defender la soberanía no es solo un asunto de discursos patrióticos, sino también una forma directa de proteger sus ingresos, sus empleos y su futuro económico. La autosuficiencia no significa aislarse del mundo. Significa tener la capacidad de decidir con quién comerciar, bajo qué condiciones y en qué términos, sin que nadie llegue a imponer amenazas sobre la mesa. Esa es la verdadera libertad económica que México está intentando conquistar en este momento histórico. La reacción de los mercados financieros también está mandando una señal importante y cuenta una historia que no debe pasarse por alto. Aunque al principio hubo movimientos bruscos y una fuerte volatilidad, la moneda mexicana ha mostrado una capacidad de resistencia que sorprendió incluso a quienes esperaban una reacción mucho más negativa. Esa resiliencia se explica por el respaldo de las reservas de oro y por la solidez que empiezan a dar las nuevas alianzas comerciales. Mientras tanto, en Estados Unidos el sector logístico ya está poniendo el grito en el cielo. Empresas, transportistas y fábricas presionan para que se reabran las fronteras, porque sus plantas empiezan a quedarse sin componentes esenciales que solo México produce con la calidad, la eficiencia y el volumen que requieren sus cadenas de suministro. Estamos frente a un verdadero cambio de paradigma. El rival de Washington no es un adversario militar ni una amenaza armada. Es un modelo de desarrollo soberano que está demostrando, con hechos, que puede funcionar. San Diego, el lugar donde Trump quería exhibir fuerza y control, terminó convertido en el escenario donde se muestra su mayor debilidad.
la incapacidad de frenar un movimiento de independencia económica que ya rebasó las fronteras políticas e ideológicas. México no está solo en esta disputa, y eso es justamente lo que más incomoda a la actual administración estadounidense. La visión de la presidenta mexicana tiene una claridad absoluta. Claudia Sheinbaum supo leer el momento histórico y actuó con la sangre fría que exige la alta política. Mientras Washington se consume en su propia rabia, México está tendiendo puentes con Brasilia y Bogotá, construyendo un corredor de prosperidad que va desde el Bravo hasta la Patagonia. Esto marca el inicio de una integración latinoamericana mucho más real, una integración que nace de la resistencia, pero que se fortalece con cooperación industrial, tecnológica y comercial. Hay que analizar con cuidado la profundidad de lo que esto representa para el futuro. Lo que estamos presenciando es el nacimiento de una red económica regional que podría convertirse en el motor del continente durante las próximas décadas. Menos dependencia de una sola superpotencia significa mayor estabilidad para nuestras familias, más margen de decisión para nuestros gobiernos y más oportunidades para nuestros jóvenes. El plan de México es ambicioso, sí, pero también aparece como el único camino viable frente a un vecino que decidió romper las reglas básicas de la convivencia internacional. Las consecuencias de este enfrentamiento se van a sentir durante generaciones. Trump podrá cerrar puertas físicas, podrá ordenar... Él es maestro, se llama Héctor Alonso Romero Gutiérrez, pero no puede cerrar es maestro que decidió avanzar hacia su libertad económica. El efecto dominó ya empezó. En cancillerías de distintas partes del mundo ya se habla de la doctrina Sheinbaum, una combinación de firmeza diplomática y pragmatismo económico que puso en jaque al hombre más poderoso del mundo. El nuevo orden mundial ya no se está escribiendo solamente en inglés. Ahora también tiene un acento fuerte en español y en portugués. El futuro que se alcanza a ver viene cargado de desafíos, pero también de una esperanza renovada. México ha demostrado que cuenta con recursos, con talento y, sobre todo, con la voluntad política necesaria para trazar su propio destino. La furia de Washington es, en este escenario, una señal muy clara de que México está moviendo las piezas correctas. Cuando el imperio grita, es porque empieza a perder la capacidad de imponer su voluntad por medio del miedo. Y México, señoras y señores, dejó de tener miedo. La próxima vez que escuchen a Trump amenazar con más cierres fronterizos, más aranceles o en Finanzas y Mercados Energéticos por la Universidad de Edimburgo, Escocia. 2026. Recuerden que detrás de cada amenaza hay un México que responde con una nueva fábrica, con un nuevo aliado estratégico y con una línea roja que nadie podrá cruzar sin consecuencias. La soberanía industrial es nuestra mejor herramienta y la unidad regional es nuestra mayor fortaleza. El mundo está cambiando y México está encabezando ese cambio con la frente en alto. En conclusión, lo que revisamos hoy va mucho más allá de una noticia de última hora. Es el testimonio de una nación que decidió reclamar su lugar en la historia. Trump puede estar furioso, pero la furia suele ser el refugio de quienes se quedan sin argumentos. México, con Claudia Sheinbaum al frente y con el respaldo de sus aliados del sur, está escribiendo un nuevo capítulo de dignidad, soberanía y prosperidad. Él es maestro, se llama Héctor Alonso Romero Gutiérrez, es maestro. Con claridad. México está ganando una batalla decisiva por su propio futuro. Este análisis de fondo deja ver que la estrategia del gobierno mexicano no nació de la improvisación ni de una reacción desesperada. Al contrario, es resultado de una planeación ordenada, sistemática y coherente, diseñada para proteger al país frente a presiones externas, amenazas comerciales y decisiones arbitrarias tomadas fuera de nuestras fronteras. La autosuficiencia y la diversificación se han convertido en las dos grandes llaves de esta nueva etapa de independencia mexicana. Ya no se trata solo de resistir un momento de crisis, sino de construir una estructura económica capaz de sostenerse por sí misma, con nuevos aliados, nuevas rutas comerciales y una visión mucho más amplia del papel que México debe ocupar en el mundo. Por eso hay que seguir atentos a cada movimiento en este tablero. Lo que ocurra en San Diego durante las próximas horas no será un simple episodio fronterizo, puede definir el rumbo de nuestra economía durante mucho tiempo. Gracias por acompañarnos en este reportaje especial. Su atención, su análisis y su compromiso con la verdad son parte de lo que permite seguir informando con profundidad, con transparencia y con una mirada crítica frente a los acontecimientos que están marcando este momento histórico. No olviden mantenerse informados, revisar cada dato con cuidado y, sobre todo, sentirse orgullosos de una nación que ha demostrado que no se dobla ante nadie. El futuro de México se está construyendo en este mismo momento.
Y lo que vemos hoy es un país que decidió mirar de frente, defender su soberanía y avanzar con paso firme hacia una nueva etapa de independencia económica. Hasta la próxima. Sigamos defendiendo la soberanía con la fuerza de la información, con la claridad de los hechos y con la convicción de que México tiene derecho a decidir su propio destino.